Menos sueldo para los políticos, tenencia de armas, que las personas puedan defenderse y posibles negociaciones con la derecha en caso que el PDG se vaya por el rechazo. Todo eso es lo que se está viendo actualmente, lo más reciente que está haciendo el Partido de la Gente y que Parisi en sus redes sociales está publicando bastante, especialmente este proyecto que se supone que baja el sueldo de los políticos. Pero vamos a ver que más allá de las otras materias que vamos a ver, el tema de la defensa y las negociaciones posibles con la derecha por el rechazo, que ese proyecto para bajar los sueldos tiene letra chica, no es tanto así un proyecto per se. Porque ya en el pasado se han presentado muchos proyectos que buscan, como ley, bajar el sueldo de los políticos, una reforma constitucional, pero el proyecto del PDG no es eso. Es, podríamos decir, un proyecto sin dientes. No es una ley que baje el sueldo de los políticos, sino que es una solicitud. O sea, le están rogando a Boric que él ojalá baje los sueldos. Entonces, casi parece un saludo a la bandera. Y vamos a ver si eso en realidad es porque lo hicieron a propósito o era para callar las críticas en redes sociales donde se les criticaba por no hablar ni presentar proyecto de esto, o si simplemente es una ignorancia, ¿no? Todo eso lo vemos a continuación. Pero antes, quisiera agradecerle al suscriptor Vistazo a Beto, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte voluntario único al canal a través de Flow. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Parisi ha publicitado mucho en sus redes sociales un proyecto que se llama Proyecto de Resolución, y vamos a ver la letra chica con eso, que se llama para bajar los sueldos del aparato público. En principio suena súper bien, y de todas maneras aprovecho de decir antes de que veamos el detalle, que aquí está la letra chica, de que esto es mejor que no hacer nada, ¿no? Pero tiene su detalle. Uno que ve esto y que tal vez no sabe el detalle legal de las cosas, piensa que esto es para bajar realmente el sueldo de los políticos, de distintos funcionarios públicos. Y muchos se quedaron con esa idea, piensan que es una ley, ¿no? Pero en realidad esto no es así. Tal como dice el proyecto que presentaron ante el Congreso, esto se llama un proyecto de resolución. Y vamos a ver qué es un proyecto de resolución, porque en realidad esto lo que hace es pedirle a Boric que ojalá él decida bajar los sueldos. Y no es que esto sea la única opción para bajar sueldos de los políticos. En realidad, esto lo que deberían haber hecho es hacer una reforma constitucional. Ya en el pasado han habido 8 intentos de bajar el sueldo de los políticos. Uno fue exitoso, pero de todas maneras 8 intentos. Y por ley, no solicitándole al presidente de turno que ojalá se le ocurra bajar los sueldos, sino que proyectos de ley para bajar sueldos de políticos. Y todos esos tenían que ser de reforma constitucional. ¿Por qué? Porque el artículo 62 de la actual constitución es aquel que se encarga con respecto a las dietas del Congreso, o sea, su sueldo. Y por lo mismo, uno cuando se queda con la idea de que presentaron un proyecto, uno pensaría que van a presentar un proyecto con dientes, que realmente puede hacer algo de reforma constitucional y que además sería súper popular. Pero en realidad no es así. Realmente no es así. Y lo que hemos visto con este caso es que en el pasado incluso ya se habían presentado proyectos para bajar sueldos, del mismo Boric y Jackson en su momento, que fue el proyecto que eventualmente hizo que les bajaran un poquitito el sueldo a los congresistas, porque lo modificaron mucho después en el Congreso. Pero incluso todos esos eran proyectos que realmente podían hacer cambios. Pero esto no es así. Esto no es un proyecto para bajar los sueldos. Es, como dice aquí, una solicitud al presidente de la República para que envíe un proyecto de ley que rebaje las remuneraciones de ministros de Estado, gobernadores regionales, alcaldes, senadores y diputados. Entonces, en realidad, esto no es un proyecto para bajar los sueldos de los congresistas. Y no era que no pudieran hacer uno, porque ya han habido otros en el pasado y ellos podrían también haber presentado un proyecto con dientes. O sea, que realmente pidiera bajar y esto se habría discutido en el Congreso. Pero esto es una solicitud. O sea, simplemente decirle a Boric, oye Boric, por favor, baja los sueldos de los congresistas. Gracias. Y si no lo hace, bueno, qué mal. Lo intentamos. Por eso digo que es un proyecto sin dientes. Ahora, es mejor que nada, por supuesto. O sea, es mejor que alguien le pida que en vez de no hacer nada, ¿no? Pero es casi como una saludo a la bandera. Porque en vez de presentar el proyecto de reforma constitucional, que realmente era más efectivo y que puede hacer esos cambios, y que por lo mismo siempre los que han querido bajar el sueldo de los políticos lo han presentado así, para modificar el artículo 62. Incluso Boric y Jackson en su momento, uno de los factores que ayudó a llevarlos a la presidencia actualmente es ese proyecto que presentaron en su momento. En vez de hacer eso, mandan esta resolución. ¿Por qué? Yo no sé si esto simplemente es ingenuidad
Yo no sé si es equivocación o ignorancia con respecto al tema, me imagino que están bien asesorados, así que probablemente no, o si tal vez, como lo estaban criticando tanto de no presentar esto es como una manera de dejar tranquilo a los que los criticaban y no presentar un proyecto real de fondo, porque al final esto no tiene ninguna relevancia, es como decir, hoy gracias presidente, ojalá usted baje los sueldos, en vez de obligarlo un poco a través de la discusión en el Congreso y a través de una reforma constitucional. Curioso, ¿no? Pero más allá de eso, que creo que es bien cuestionable y casi parece como una de esas jugadas típicas que hacen del mundo político para decir que hacen algo cuando en realidad no lo están haciendo tanto, está otro proyecto que me parece sí muy positivo de Gaspar Rivas del Partido de la Gente. ¿Qué presenta el proyecto? Lo que se busca es una reforma constitucional, y como pueden ver, este sí es un proyecto de verdad porque están haciendo lo que aquí no quisieron hacer, que hacer una reforma constitucional, y en el otro proyecto no. Este sí es un proyecto con más dientes, ¿no? Por lo mismo. Para establecer en la Constitución y consagrar a nivel constitucional el derecho a adquirir, guardar y utilizar legítimamente armas de fuego para que la gente y los ciudadanos tengan la posibilidad de defenderse frente a la delincuencia de manera legítima y de manera legal. Maravilloso, maravilloso. Porque especialmente en los tiempos que vivimos, pero incluso si no estuviéramos con toda la incertidumbre que hay, es completamente legítimo, es completamente justo que las personas puedan defenderse ante una agresión. Especialmente para toda la delincuencia que ha aumentado a lo largo del país, para los grupos guerrilleros que están en el sur de Chile, que han ido creciendo desde la Araucanía también a la región del Biobío y cada vez crecen más, con personas que se encuentran desarmadas, que el gobierno los aplasta cuando intentan defenderse y que además la policía no da abasto y el ejército tampoco logra suplir por completo y después no tienen medio de defenderse, los aplastan y los matan. Entonces esto es completamente legítimo y además hay un rol muy importante de la autodefensa, que es la organización ciudadana para responder ante esas amenazas y que eventualmente ante gobiernos tiránicos, dictatoriales, autoritarios que pasen por encima de la población es completamente legítimo, justo y necesario que las personas puedan tener los medios para resistirse ante la tiranía. Entonces es un proyecto que me parece maravilloso, ¿no? Y que vale la pena felicitar el caso de Gaspar Rivas en esto. Ahora yo no me olvido que él, al mismo tiempo que presenta este proyecto muy bueno, presenta un proyecto que es nefasto, que es una reforma que hizo con la izquierda, particularmente con René Linco y Carlos Bianchi, de la izquierda más dura, para hacer una reforma también constitucional, pero que permita fijar los precios por ley. O sea, el Estado, a través del Banco Central, pueda fijar los precios por ley. ¿Y qué hace eso? Desabastecimiento, hace que quiebren empresas, es una inmoralidad de los políticos diciendo, tienes que vender a esto, que puede llevar a que se venda a sobreprecio, y ahí la gente se vea perjudicada o bajo precio de mercado y quiebren miles de empresas y empiece el mercado en negro y aumente la delincuencia sustancialmente. Entonces, muy bien el proyecto que hace esto Rivas, y hay que ser justo en felicitar este proyecto, pero pésimo el otro. Entonces, bien mixta su figura en ese sentido, y sigo pensando que es la oveja negra dentro del Partido de la Gente por lo mismo. Pero más allá de eso, hay algo bien interesante que se está viendo a nivel de negociaciones, es con el tema del rechazo. Que la derecha anunció, como su regreso a la política, que en las franjas electorales van a ceder sus espacios a personas que no sean dentro de la derecha. Que creo que es una jugada muy inteligente, porque reconoce que la misma derecha recibe mucho odio y mucha gente los detesta, con justa razón por elementos del conservadurismo, el autoritarismo, el corporativismo y muchos casos de corrupción que han ocurrido a lo largo del tiempo. Entonces, parte de esa estrategia, además de darle a políticos y personas arrepentidas del apruebo el espacio en la franja electoral por el rechazo, es la negociación posible que se está hablando aquí en la tercera con el Partido de la Gente. Y de acuerdo a lo que se ha filtrado, es que la derecha, si es que el PDG o la Democracia Cristiana se van por el rechazo, anunciaron que probablemente les cedan gran parte de su franja para que hagan campaña. Y más allá de las críticas que uno puede hacer contra el Partido de la Gente con los elementos que vimos anteriormente, esto es una jugada inteligente por parte de aquellos que van por el rechazo. Porque por algo, a París y los Bad Boys los han criticado mucho más desde sectores de la PRO en el último tiempo. Porque tienen un impacto mayor que los sectores de derecha. Y es porque su mensaje llega a un público, más allá de cómo valoran ustedes esas figuras, llega a un público mucho más amplio que el de la derecha. Usualmente la derecha cuando da sus mensajes le está hablando solo a sus mismos seguidores, no llega gente nueva. Eso es lo que pasa generalmente. Entonces se repiten sus mensajes, incluso en los canales de YouTube o medios que son más de derecha van a ver que son más o menos las mismas personas y le llega al mismo público. Pero si tú quieres ganar una campaña, especialmente una campaña como puede ser de rechazo o apruebo, en este caso el rechazo, necesitas llegar a gente nueva. ¿Y quiénes llegan a ese público? Los amarillos por Chile, el Partido de la Gente, los apolíticos, los centristas, la centroizquierda. Entonces esta es una jugada muy interesante y que más allá de la crítica que le puedo hacer al Partido de la Gente por el tema de sus proyectos que están haciendo, creo que también muestra que se han manejado bien a nivel de negociación, porque al mismo tiempo consiguen esto por la derecha, de la misma manera que negociaron en su momento con la izquierda para conseguir grandes posiciones dentro de la
del Congreso en las distintas comisiones que había. Y que eso en su momento la derecha los criticó de comunistas, etcétera, pero muestra que es un buen manejo de maniobras políticas que tienen dentro del Congreso. Se han manejado bien a nivel de maniobras, ¿no? Más allá de las críticas que uno puede hacer con este tema de los proyectos que presentan, que esto casi parece una jugada política, mejor que nada, pero jugada, o el caso en su momento de Gaspar Rivas proponiendo, y que está el proyecto todavía en el Congreso, fijar los precios por ley. Pero de todas maneras un buen manejo. Y si el rechazo quiere hacer una campaña exitosa, probablemente esto que están haciendo es el camino a seguir. La derecha replegarse por completo, darle el discurso más a aquellos que eran los del apruebo arrepentidos, o podríamos decir los apolíticos, los centristas, personas como los Amarillos por Chile, el PDG, y ahí hay una mayor posibilidad de que pueda ganar el rechazo. Porque uno de los factores, no el único, pero uno de los factores que ha llevado a la gran alza del apruebo, además de las promesas de subsidios, la cuenta pública, etcétera, y la propaganda en redes sociales, como en la televisión, diarios, etcétera, ha sido el regreso político de la derecha, que han comenzado a aparecer más en los matinales, que han comenzado a aparecer más en debate, etcétera, y cuando empiezan ellos a aparecer más, generan rechazo hacia su figura y la gente se aleja. Entonces esto de replegarse y darle el espacio a otros me parece que es una estrategia muy inteligente, y veamos qué pasa con el Partido de la Gente. Ojalá, más allá de las críticas que le hicimos aquí, se vaya más por el rechazo, porque ellos sí podrían liderar mejor una campaña y con mejor imagen para un público más amplio, que es lo que puede hacer la derecha, que donde se mete a hacer mensaje político y mediático, le llega a su propia gente, pero a otros realmente no. Pero ¿qué les parecen las últimas movidas del Partido de la Gente? Algunas medias mixtas, unas buenas, otras malas, todo eso coméntenlo abajo. ¿Y qué les parecen esos detalles legales que a veces la gente no entiende y no se ven, por ejemplo, con esta comparación de el proyecto que realmente afecta, que es el de reforma constitucional, y que siempre lo han hecho así, y esto otro que es solicitar a Boric que ojalá él baje los sueldos? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.